noches. Estamos asistiendo al baile de candidatos en el Partido Popular, lo nunca visto en las filas de la formación. Todos esperábamos un candidato único, de consenso, y finalmente habrá avalancha de postulantes a presidir el PP. José Ramón García Hernández, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Manuel Bayo y desde hace unos minutos Alberto Núñez Feijóo, el favorito y probablemente el más esperado, descarta presentarse para quedarse en Galicia porque dice que sería fallar a todos los gallegos. Y ojo, porque seguramente habrá más nombres hasta el miércoles a las 2 del mediodía. El plazo sigue abierto. Todos miran ya hacia dos mujeres, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que pueden ser las siguientes en salir a la palestra. Más noticias en nuestro sumario. El Aquarius desembarcó ayer domingo en el puerto de Valencia. Se cierra de esta forma una travesía de 8 días por el mar Mediterráneo. Estaban repartidos en 3 barcos, el Aquarius y 2 navíos italianos. En unos minutos veremos cómo Valencia ha sido el centro de atención en detrimento de todos los migrantes que han llegado en este fin de semana a las costas andaluzas. Esta no es una política española, es una política europea. Somos frontera europea. Por tanto, este tipo de gestos humanitarios que cualquier persona decente pues está de acuerdo cuando ve a una mujer con su hijo llegar a las costas españolas a atenderle y darle asistencia sanitaria. Continúan las medidas de marketing y puro postureo del gobierno de Pedro Sánchez. Fomento se propone ahora eliminar los peajes de autopistas españolas. Eso sí, aquellas cuyas concesiones vencen ahora. Serían 3, la AP1 entre Burgos y Armiñón, la AP7 entre Alicante y Tarragona y la AP4 entre Sevilla y Cádiz. El ministro de esta cartera, José Luis Ábalos, también ha anunciado que entre sus intenciones está auditar el plan para sacar de concurso a 9 autopistas quebradas y rescatadas por el Estado. Detenido el presidente de Audi por su supuesta implicación en el caso de emisiones de vehículos diésel y por el riesgo de destrucción de pruebas. Se ha precisado que la detención es temporal y que las autoridades del país germano deben determinar si el directivo permanece retenido. Su implicación en el caso saltó a la luz en septiembre de 2015 por usar herramientas ilegales en millones de vehículos. En página internacional, Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. Este ha obtenido un 54% frente al 42% de Gustavo Petro. La participación no bajó mucho respecto a la primera vuelta, un 48% frente al 54% en el pasado mes de mayo. Duque, que fue elegido con un discurso duro contra el acuerdo de paz con las FARC, finalmente firmado en noviembre de 2016 y al que ha prometido hacerle modificaciones, reiteró hoy su intención de avanzar en esa línea. El Gobierno va a tratar de cumplir la ley de la memoria histórica y estudia cada paso que debe darse para convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación y memoria de todos los españoles, sino de exaltación de una dictadura. Un gobierno de todos y para todos no puede aceptar esos símbolos de exaltación de una dictadura condenada por la historia. Y por tanto lo que el Gobierno va a hacer y está haciendo ya es estudiar las iniciativas legislativas que en este sentido han defendido tanto el Partido Socialista como otros grupos parlamentarios. Lo acaban de escuchar, el Partido Socialista se compromete a exhumar los restos de Francisco Franco 42 años después de su muerte. Óscar Puente, el portavoz de la Ejecutiva Federal de la formación, ha señalado que intentará buscar consenso, pero que si no lo alcanza, su partido cumplirá de todas formas la ley de memoria histórica. Con ello aseguran que no quieren enfrentar a los españoles y que es el momento idóneo para llevarlo a cabo. Y a pesar de las intenciones socialistas, el Ejecutivo afirma no tener ninguna decisión tomada. Así lo han asegurado ante los micrófonos de un medio de comunicación la ministra de Defensa, Margarita Robles. Robles se desmarca señalando el rigor necesario y también las diferentes propuestas parlamentarias. Bueno, aquella propuesta lo que respondía a esa idea de reconciliación, que es importante. Lo que sí que quiero y es importante precisarlo en este momento, que el Gobierno, como tal Gobierno, todavía no tiene ninguna decisión tomada. Es decir, estos días ha salido mucho en los medios de comunicación. Es verdad que hay una proposición del Grupo Parlamentario Socialista, pero que como tal Gobierno no tenemos ninguna decisión tomada, sobre todo porque estas cuestiones hay que hacerlas bien y hay que hacerlas con muchísimo rigor. El líder de Ciudadanos acusa al gobierno de Sánchez de mirar más al pasado que al futuro, al preocuparse por los restos de Franco. Pero atención, porque Rivera no descarta apoyarles, pero con una condición a cambio. Vean.
Cuando tengamos proyectos de ley los hablaremos, pero digo, Ciudadanos estará al lado del consenso. Si hay que convertir al Valle de los Caídos en un cementerio nacional, estamos de acuerdo. Si eso implica debatir sobre si se sacan los huesos o no de Franco, también. Si hay que prohibir, en este caso, el culto a una dictadura, por supuesto que estamos en contra, pero también prohibir los homenajes a los terroristas. Por tanto, vamos a hablar de memoria histórica de todo. Lo digo porque algunos tienen muy poca memoria. Hablamos con el director de Tiempos Modernos, el historiador Fernando Paz, acerca de la disposición que el gobierno del Partido Socialista ha vuelto a mostrar para retirar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué desde la llegada al poder de Zapatero Franco se ha convertido en el recurso de la izquierda para conseguir desviar un poco la atención? Pues efectivamente, desde el año 2004 la historia de España ha pegado una especie de quiebro, impulsada en una dirección que quienes la están llevando a cabo pues sabrán qué finalidades persiguen. Creo que no es muy difícil tampoco averiguarlo. Y efectivamente se ha convertido en una especie de comodín que sacan cada vez que, pues no sé si decir están en un apuro político o no. En cualquier caso, en lo que hace este gobierno estaba claro desde el principio que su tarea fundamental iba a ser la de utilizar los temas de carácter ideológico, a falta de otra cosa mejor, para conseguir crear ese engrudo capaz de dirigir en la misma dirección a todos aquellos que votaron al gobierno o que votaron a Sánchez para que pudiera formar un gobierno. Tiene también una función, evidentemente, de asentamiento de la superioridad moral e ideológica de la izquierda sobre el conjunto de la sociedad española. Y en ese sentido juega un papel importante, la de atribuirse, como digo, esa superioridad moral. ¿Por qué motivo Franco está enterrado en el Valle de los Caídos si él nunca pidió que fuese así? No, él no pidió en absoluto ser enterrado en el Valle de los Caídos, al contrario, estaba dispuesto que fuese enterrado en una propiedad de la familia y fue el primer acto, prácticamente el primer acto que decidió Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, el de que se enterrara a Franco en el Valle de los Caídos por su vínculo con la Guerra Civil Española, pero no fue en absoluto una decisión de Franco, sino del, ahora sí, anterior jefe del Estado, que fue Juan Carlos I. De salir adelante el proyecto de Sánchez respecto al Valle, ¿es verdad que se convertiría en un centro de reconciliación y de memoria, tal y como apuntaban esas palabras de Óscar Puente? Bueno, lo que está impulsando la izquierda en modo alguno es una reconciliación, todo lo contrario, podrá ser calificado como rencor, como odio, como resentimiento, pero en modo alguno como reconciliación. Hay que tener unas grandes dosis, como digo, de odio para seguir con estos temas, políticamente hablando, 80 años después de sucedidos, pero hay que tener sobre todo una gran capacidad de cinismo para llamar reconciliación a lo que es venganza y a lo que es odio, resentimiento y nada más. De manera que de reconciliación puede hablarse poco. El Valle de los Caídos sí es un lugar de reconciliación, a la sombra de la cruz, hay que decirlo, porque esa es la verdad, un lugar de reconciliación que quiso un régimen como el régimen del general Franco, que era un régimen de parte, que era un régimen que había ganado una guerra civil y que quiso ser un régimen de todos los españoles, pues a la vista de lo que estamos contemplando, con más empeño que el actual régimen que padecemos. Fernando, gracias y buenas noches. Un placer. Los más de 600 inmigrantes rescatados por el Aquarius desembarcaron ayer domingo en el puerto de Valencia. Se cierra de esta forma una travesía de 8 días por el mar Mediterráneo. Los migrantes de 26 nacionalidades diferentes estaban repartidos en 3 barcos, el Aquarius y 2 navíos italianos. Los primeros en llegar a puerto han sido los 274 ocupantes de la patrullera de la Guardia Costera italiana a las 6:30 de la madrugada en medio de una expectación enorme. Le seguía el Aquarius con menores y embarazadas a bordo. El último en llegar ha sido el buque de la Marina italiana Orione, con 250 personas, 228 hombres y 22 menores de edad. 2.300 personas movilizadas entre voluntarios, sanitarios, agentes de policía, traductores y demás efectivos. Este despliegue contrasta sin duda con lo vivido este fin de semana en las costas andaluzas. Más de 700 periodistas acreditados para cubrir la llegada de los inmigrantes que este domingo arribaron al puerto de Valencia. Un periodista por cada persona a bordo de los buques Aquarius, Orión y Datilo. Nunca antes la llegada de inmigrantes irregulares tuvo tanto impacto mediático. El motivo hay que buscarlo en la política de fuegos artificiales y marketing llevada a cabo por el gobierno. Tras la negativa de Italia en acoger a los inmigrantes del buque Aquarius, Pedro Sánchez vio desde el principio una oportunidad de acaparar los titulares.
Pura propaganda política que recuerda a la de Papeles para Todos de Zapatero y que acabó con la instalación de concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla. En una legislatura el PSOE pasó a hablar de papeles para todos, a priorizar a los españoles y a hablar de que los inmigrantes tenían que llegar con un contrato de trabajo. Si ahora se crea menos empleo durante un tiempo, se contratará menos gente fuera y habrá que dar prioridad a las personas que están en España y no tienen un empleo. Este era Jesús Caldera. Legalidad para llegar aquí con un contrato de trabajo, el mercado laboral regula, cooperación con los países africanos para, respetando los derechos humanos, repatriar a las personas que han llegado de forma irregular. El caso del Aquarius está retratando a muchos políticos. Carmena tampoco se libra. El Ayuntamiento de Madrid asegura haber acogido a 3.748 refugiados desde el año 2016. Sin embargo, la Unión Europea dice que han sido solo 2.792 en toda España. En Valencia tampoco faltó el Padre Ángel, perejil de todas las salsas y siempre raudo y veloz cuando hay cámaras de por medio. El sacerdote declaró que ojalá vengan más inmigrantes. Es una vergüenza a veces el no tratar bien a las personas, que sobre todo estas personas que vienen, son personas que vienen huyendo de lo que huyen. En la misma línea que el Padre Ángel se pronunció el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que pide a los Estados miembros de la ONU que concedan visados humanitarios como el que España ha ofrecido a los más de 600 migrantes a bordo del Aquarius. Ejemplos concretos de estas vías podrían ser los visados por razones humanitarias, como el que acaba de conceder el Gobierno de la Nación a los acogidos en Valencia. Nunca antes la llegada de inmigrantes suscitó una reacción así. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho así otras veces? Más de 600 inmigrantes llegaron ayer al puerto de Valencia. El reclamo de la promesa, como decimos, de acogerlos por parte del Gobierno. ¿Ha creado esto un efecto llamada? ¿Cuántos ilegales han llegado en los últimos años? Javier Torres, buenas noches. Alba, pues yo creo que podemos hablar de efecto llamada porque el pasado fin de semana llegaron en total a las costas andaluzas y canarias 1.290 inmigrantes, sin contar los 4 fallecidos y los 63 desaparecidos. En total, a las costas canarias llegaron 152 inmigrantes y a las andaluzas 1.138. De los que llegaron a territorio español, como decimos, 151 fueron rescatados en aguas de Canarias. Veamos ahora la llegada de los inmigrantes ilegales en los últimos años a nuestro país. En el año 2016 llegaron 6.726 a bordo de 464 pateras. Un año después, la cifra ascendía hasta las 22.000 personas, de las cuales 17.614 lo hacían en Andalucía. El primer trimestre de 2017 llegaron 8.849 inmigrantes en 391 pateras, un 40% menos de las que han llegado el primer trimestre de este año, es decir, 12.375 inmigrantes en 533 embarcaciones. Respecto a la entrada en Ceuta y Melilla, 6.527 inmigrantes penetraron en la frontera hispano-marroquí por la fuerza en el primer trimestre del año 2017. Este primer trimestre, el del año actual, 2018, la cifra ha aumentado hasta un 15% hasta los 7.490. En total son 15.376 ilegales que lograron pisar territorio español en el primer trimestre de 2017. En el presente año la cifra ha crecido un 26,2% hasta los 19.865 inmigrantes. Tras el revuelo causado por la llegada de los más de 600 ilegales al puerto de Valencia en el día de ayer, hoy se han conocido las cifras, las nacionalidades de los inmigrantes. Sus países de procedencia, el primero de ellos es Nigeria con 148. El segundo de ellos es Sudán. El primero es, Sudán con 152, Nigeria el segundo con 148, Eritrea es el tercero con 60 inmigrantes procedentes de allí, el cuarto, Sudán del Sur con 49 y Argelia con 43. Estos son los 5 primeros países de donde proceden estos inmigrantes. Sin embargo, ninguno de ellos procede, por ejemplo, de países como Irak, Siria o Yemen, Alba, donde sí hay una guerra civil. Por lo tanto, podríamos preguntarnos por qué reciben ese estatus de refugiados. Gracias, Javier. Y veamos ahora las reacciones políticas, porque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de muy buenos este tipo de gestos, pero le recuerda a Sánchez que el día a día en la costa es muy duro y también la necesidad de hacer políticas para todos los inmigrantes.
Esta no es una política española, es una política europea. Somos frontera europea. Por tanto, este tipo de gestos humanitarios que cualquier persona decente pues está de acuerdo cuando ve a una mujer con su hijo llegar a las costas españolas a atenderle y darle asistencia sanitaria y humanitaria. También es verdad, como bien dice, que llegan a Ceuta, Melilla y a las costas de Andalucía decenas de personas de manera irregular cada año, cada día, cada semana y nadie les presta atención. Entonces, yo le pediría al Gobierno que más allá de los gestos pasemos a la política de verdad. En la primera semana de julio, Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, va a entregar un DNI municipal a todos los inmigrantes sin papeles que vivan en esta ciudad. Se trata de una medida que se aprobó en el Pleno Municipal de octubre de hace 2 años, en el 2016, y que va a entrar en vigor el mes que viene. Lo que pretende Carmena es conseguir que tengan acceso a polideportivos, bibliotecas, cursos del INEM y, finalmente, un permiso de residencia y trabajo a todas estas personas que tengan tarjeta de vecindad. La alcaldesa de Madrid también ha asegurado que la ciudad está totalmente preparada para recibir a 20 familias de los inmigrantes que llegaron ayer. Pero eso sí, asegura que no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte del Gobierno central para acogerles. Nosotros ya sabéis que estamos preparados, pero aún no se nos ha dicho nada. Pero ¿cuál será el futuro de todos ellos? De momento tienen 45 días para disfrutar de un permiso de residencia y después el Gobierno decidirá sobre su petición de asilo. Los 630 migrantes rescatados por el buque humanitario Aquarius ya están en España. Ahora, tras el reconocimiento médico y acostumbrarse a la tierra tras varios días a la deriva, comienza un proceso complejo sobre su situación en España. Varias voces del Gobierno han sido tajantes. No todas las personas tienen asegurada su nueva vida en suelo europeo, porque se seguirá el mismo procedimiento que con el resto de los inmigrantes ilegales que llegan a España. Es decir, se les podrá conceder el asilo o expulsarles de acuerdo a la legislación vigente. No vamos a tratar distinto, quiero decir, a las personas que vienen en el Aquarius a aquellas otras que vienen, como se ha dicho, en pateras. Es decir, el tratamiento es igual en uno y otro caso. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado flexibilidad en las últimas horas, otorgando a los rescatados un permiso de residencia de 45 días, una excepcionalidad en la ley de extranjería cuando se trata de razones humanitarias. En cambio, a los más de 1000 inmigrantes llegados en pateras a las costas andaluzas se les abrirá un expediente para su devolución si no realizan una solicitud de protección internacional. Y la cosa no era abrir a la migración o no. La cosa era salvar a una gente o dejar que se muriera. Pasados los 45 días tendrán derecho a solicitar asilo y el Gobierno estudiará las circunstancias de cada uno de los migrantes. Sin embargo, el estatus de refugiados solo se aplicará a quienes provengan de países en conflicto, como Siria o Yemen, o a quienes demuestren un caso de persecución individual que ponga en riesgo su vida, lo que complicaría las esperanzas de migrantes de países del Magreb. Si se acepta la solicitud, el migrante recibirá todo tipo de prestaciones durante los primeros 6 meses para garantizar su futura autonomía. Si se deniega la solicitud, será trasladado a un CIE o recibirá directamente una orden de expulsión. Se abre así un futuro incierto para los 630 rescatados por el buque Aquarius. Y atención a las palabras de la secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras. Lola Santillana defiende que se retiren las vallas de protección de Ceuta y Melilla, un hecho que provocaría más avalanchas e inseguridad para los agentes que vigilan la frontera. Hay que eliminar las concertinas de Ceuta y Melilla, sino que lo que hay que eliminar también son las vallas. Lo que se tiene que hacer es que tanto Melilla como Ceuta se vean libres de impedimentos para que cualquier persona pueda entrar y salir conforme a la libertad de los seres humanos. El pasado viernes, tras una reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno hacía pública su intención de recuperar la sanidad pública universal. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a pagar? La restitución se hará efectiva en tan solo 6 semanas a través de un nuevo Real Decreto que va a sustituir al de 2012 de Mariano Rajoy. Hoy, en el Consejo de Ministros, se ha abierto un proceso dialogado con comunidades autónomas y sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado, a todas las personas en España. Estas palabras confirmaban lo inevitable. Comienza la era de las políticas buenistas de Pedro Sánchez.
Antes de que acabe julio, todas las personas, sean de la nacionalidad que sean, tendrán derecho al acceso universal de la sanidad, y lo promueven justo después de que abrieran las puertas a los 629 inmigrantes del Aquarius. Pero aparte del efecto llamada, ¿qué supone la iniciativa de Sánchez? Pues vayamos a los datos. En 2012, Mariano Rajoy decidió a golpe de Real Decreto poner fin a la sanidad universal. El objetivo era reducir de forma urgente 7.000 millones de gasto después del agujero que había dejado Zapatero. Aunque la medida supondría, en palabras de Ana Mato, la por entonces ministra de Sanidad, 500 millones de ahorro en los primeros años y después 971. Sin embargo, existe un baile de cifras sobre el ahorro total, porque la medida protegió a niños, embarazadas y a todos aquellos que tenían que asistir a urgencias. Pero seguimos con los datos, porque la restitución de la sanidad universal está destinada a ayudar a 800.000 inmigrantes que por ahora no tienen acceso a la sanidad. Los socialistas dicen que la medida tendrá un coste mínimo, aunque la cifra asciende a 1.100 millones de euros al año. Y atención, porque mantendrán el tan criticado copago farmacéutico de Mariano Rajoy en el nuevo Real Decreto. Por el momento, la propuesta de Sánchez ha tenido una gran acogida. En 2012, País Vasco, Baleares, Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana se negaron a aplicar el Real Decreto, pero ahora todas apuestan por implantar la sanidad universal. Aunque ello podría tener más de una consecuencia: la precarización del sistema sanitario, la sobrecarga del trabajo en el personal o las largas listas de espera son algunas de ellas. Pedro Sánchez continúa sin atender a los medios de comunicación, sin dar respuesta a las numerosas polémicas que sacuden a sus filas. No dio explicaciones por la dimisión de Maxim Huerta debido a que defraudó a Hacienda, tampoco por la imputación del ministro de Agricultura Planas, y así sucesivamente. Sin embargo, sí hemos podido verle practicando deporte en el complejo de la Moncloa. Han difundido estas imágenes para ilustrar, y cito textualmente, que antes de iniciar una importante semana de trabajo se pone a punto con una carrera matinal. Un hecho más que constata que su gobierno es el de la foto y el del puro marketing. La sanidad pública universal es un hecho que resulta inaceptable con millones de pensionistas que no consiguen llegar a final de mes, o con todos aquellos ciudadanos a punto del desahucio a los que nadie en el gobierno les escucha y mucho menos les ayuda. Con la llegada de la izquierda al poder, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, los migrantes rescatados en el Aquarius están de suerte. No les faltará de nada gracias a este lavado de cara que el gobierno ha hecho para contentar a la izquierda más mediática de este país. Pero ¿dónde ha estado el Estado cuando sus ciudadanos, su propia población, les ha necesitado? En esta casa siempre les hemos señalado los casos que más peligro han corrido. Hemos intentado ayudarles. Y ustedes también. Porque ahora tengo 368, ni siquiera para comprar pan y leche y algún huevo que otro tengo. Pero estar ahí metido sin haber comido nada durante todo el día y el estómago diciéndote que le metas. Soy diabético, tengo úlcera de estómago, de duodeno, tengo un quíster en el riñón izquierdo, tengo problemas con la vista, me estoy quedando sordo. La casa me la van a quitar no sé cuándo. Manuel, con 69 años, pensionista, viudo, vino al gato al agua cuando estaba al borde del desahucio. Con sus 368 euros al mes, su futuro no estaba nada claro. Y otra pensionista y también viuda, Isabel, de Vallecas, Madrid, con algo más de pensión que Manuel, 634 euros, también se quejó del sistema. Tengo una capacidad de amoldarme a la vida como tengo que llevarla. Con eso vivo, pago la luz, teléfono, casa, la comida. Lo veo muy crudo. Soy una mujer bastante positiva, pero lo veo muy mal. Pero no solo las personas mayores son las que más necesitan al Estado cuando no está, también los niños. Ya conocen el caso de Ángel, el niño con parálisis cerebral que estuvo a punto de dormir en la calle con su madre, Mónica. Mi hijo y yo estamos solos, cobramos 442 euros de ley de dependencia, es lo único que cobramos. Estábamos viviendo de alquiler, pero
pero hemos tenido que dejar de pagarlo. Están a punto de desahuciarme porque llevo casi ya 4 meses sin pagar el piso. La presión mediática de esta cadena de televisión y de otros permitió a esta pareja evitar el desahucio consiguiéndole una casa nueva. Pero Olga y sus 6 hijos, por ejemplo, ya nos enseñaron las penurias que han pasado este invierno para dormir sin calefacción o para ducharse con puchero sirviendo. Pues ¿cómo hago? Pues pidiendo, jugando con facturas, dejando a deber una, pagando otra y haciendo 20.000 virguerías. Y como a un niño de 4 años tú le explicas que la vida está muy mal y que no tienes para darle 1 litro de leche. Que no puede ir a una excursión porque es que lo que tienes no te da para más. Desde Intereconomía supimos que la aportación económica que le dimos a esta familia les perjudicó a la hora de recibir la ayuda que Servicios Sociales les tenía asignada. Sí, han oído bien. Encima, casi se la quitan. ¿Así ayuda el Estado a nuestros más necesitados? Tiempo de analizar todos los movimientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y para ello contamos con el periodista y analista político Asís Timmermans. Tenemos conexión en directo con él. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? A lo largo del fin de semana nuestras costas han recibido la llegada de centenares de inmigrantes. ¿Es el primer aviso del efecto llamada que estaría generando el Ejecutivo de Pedro Sánchez? Bueno, esto no es todavía el efecto llamada, quiero decir que esto es parte del goteo de migrantes que está llegando continuamente a nuestras costas. Seguramente los factores climáticos hacen que estén llegando más y por otra parte, bueno, pues ahora empiezan a fijarse las cámaras en algo que ocurre continuamente. Lo que ocurre es que nuestra Armada y nuestras autoridades están acogiendo continuamente a personas que llegan en malas condiciones, pero eso no es, parece ser tan interesante para los políticos como las fotos que se han hecho en Valencia ante la llegada de ese barco desde las costas de Libia. Además de acoger el Aquarius, el Gobierno del Partido Socialista se ha comprometido a ampliar la cobertura sanitaria para los sin papeles e incluso en Madrid, Carmena y Podemos les darán acceso a polideportivos, cursos del INEM, entre otros muchos servicios. Es un grave agravio comparativo con los españoles que llevan años pagando sus impuestos y manteniendo el estado de bienestar. A ver, en primer lugar, en España la sanidad atiende en urgencias a todas las personas, independientemente de su condición, origen, de que tengan papeles o no tengan papeles, cualquiera lo sabe. En segundo lugar, plantear una sanidad universal como forma permanente ante personas que se hallan en España ilegalmente y que, por lo tanto, siendo tan personas y con la misma dignidad que cualquier otro, no pagan impuestos en primer lugar y en segundo lugar su destino inmediato tiene que ser o regularizarse inmediatamente o salir del país. Se comete el absurdo de que por una parte se establece una norma y por otra parte las mismas autoridades incentivan el incumplimiento de la norma, como es la estancia ilegal en España, y eso efectivamente puede causar un sentido de discriminación, aparte, en fin, de discriminación no a los nacionales, sino a los que pagan impuestos y a los que cumplen la ley, y puede poner en graves peligros, en graves problemas la seguridad social cuyas cuentas no son precisamente bollantes. Toda esta gestión de Sánchez con los inmigrantes del Aquarius, la sanidad universal o el Valle de los Caídos son todo parte de una estrategia para tapar las polémicas de sus ministros o la incoherencia con declaraciones que hizo en su día cuando era parte de la oposición. Bueno, mezclas muchas cosas, pero evidentemente son una estrategia de imagen. Sánchez sabe que no va a hacer nada nuevo ni distinto y va a hacer una política de gestos. Mezclas muchas cosas, pero algunas de ellas, como las polémicas sobre el Valle de los Caídos, etcétera, bueno, pues es esa manía de la izquierda o ese plan de la izquierda de continuamente estar estableciendo la superioridad moral o la supuesta superioridad moral de la izquierda y por lo tanto de alguna manera establecer esa idea subrepticia de que un gobierno de la derecha es siempre algo no solo indeseable sino ilegítimo, y de ahí todo el tema insistentemente, machaconamente insistente del franquismo. También hemos conocido que Sánchez se reunió con Pablo Iglesias en secreto este jueves. ¿Por qué no se dio a conocer y qué posibles pactos han podido efectuarse tras este encuentro?
Bueno, Pablo Iglesias propuso una vez, no hace 3 años, que las reuniones entre los políticos incluso se retransmitieran por streaming y ahora, sin embargo, hace reuniones secretas. Bueno, eso es la coherencia. ¿Por qué no lo han retransmitido? Bueno, pues supongo que por conveniencia y porque, aunque Sánchez quiere hacer cosas que también haría Podemos, que sigue en campaña de imagen. Entonces, en este momento, un pacto preferente con una formación que expresamente quiere cargarse el régimen del 78, pues no parece pues muy conforme con su estrategia de imagen y, por lo tanto, directamente lo oculta o miente sobre ello. Y ya por último, una de las exigencias de los separatistas catalanes es el acercamiento de los golpistas presos. Y hoy la ministra Robles ha dicho que todos los encarcelados deberían estar cerca de sus familias. ¿Hasta dónde tiene que ceder el presidente para pagar el precio de conseguir y de estar en la Moncloa como presidente? Bueno, no sé hasta dónde tiene que ceder. Lo que debería ceder es absolutamente nada. Se da la circunstancia de que las prisiones, la gestión de las prisiones catalanas está en manos de la Generalidad, que es una administración que expresamente es favorable a los golpistas y está decidida a considerarlos, a tratarlos como presos políticos y, por lo tanto, a hacer todo aquello que les favorezca frente a la ley y frente al Estado de Derecho. Por lo tanto, entregar a estos golpistas en el gobierno, a los que han sido golpistas y han sido apresados y metidos en la cárcel por decisión judicial, pues es una irresponsabilidad, pero en realidad lo que es irresponsable es que se permita que estén en el gobierno unas personas que en ningún país democrático de Occidente podrían gobernar, porque son golpistas y porque lo hacen en contra de la ley y la Constitución. Asís, gracias por este análisis y muy buenas noches. Muy buenas noches y gracias a ustedes. Todas las medidas que está anunciando Sánchez no hacen más que arrojar la sombra de la duda y preguntarnos si lo que pretende es una cortina de humo que tape y deje en segundo plano las incoherencias del presidente del Gobierno. Es un acto de populismo. Las cámaras de informativo han salido a las calles de Madrid para saber qué opinan los ciudadanos. Fatal. Primero, porque el Valle de los Caídos es un monumento para toda la nación, no es de un partido político. Bueno, pues algunas que no se necesitan ahora, que no es momento para hacer esas cosas, sino otras más importantes, o sea, propaganda. Pues muy mal, es un osado, ¿eh? España no necesita eso, lo que se necesita es más trabajo, más producción y mejor actuación política por parte del gobierno de Sánchez. Creo que se pueden hacer las dos cosas. En el tema de los inmigrantes puedes combinar medidas a largo plazo, medio plazo, con no dejar morir a 600 personas en alta mar, ¿no? Entonces yo creo que se pueden combinar, vaya. Muy mal, porque van de progresistas y lo que van es de vuelta a lo que ya vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pues no sé qué decirte, no, más bien no me gustan. No me parecen mal, no me parecen mal. Un desastre, perdone, un desastre. Sí, también lo comparto. Totalmente. Sí, va a haber un efecto llamada y vamos a poder con ello. Y todos los que vienen de Marruecos, ¿eso es quién lo hace? Semana clave en el Partido Popular y estos que ven en sus pantallas son de momento los candidatos a presidir la formación. José Ramón García Hernández ha sido el primero en postularse como tal y lo anunciaba este sábado a través de su cuenta personal de Twitter. No ha sido hasta hoy lunes cuando hemos conocido y visto al resto de populares que anunciaban su candidatura. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, lo hacía público a primera hora de esta mañana. Le seguía José Manuel García Margallo, el que fuera ministro de Asuntos Exteriores, que daba a conocer la noticia a través de un programa de televisión. Y esta tarde se presentaba el último de ellos, el expresidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo. Conozcamos un poco más sobre todos los candidatos. María Matos. Buenas noches. Pues sí, vamos a ver cuáles son los pros y los contras de cara a la presidencia del partido. Como ven, son 4, vamos a conocer un poco más sobre ellos. Vamos con Pablo Casado. Claramente es la cara más joven del Partido Popular, una característica que puede jugar a su favor por entenderlo como un candidato de regeneración y alejado de la corrupción del que todo el mundo ya está harto. Un punto muy positivo es que está apadrinado por Aznar, que sigue siendo uno de los pesos más pesados.
afiliados. Y también destacamos que es muy querido en las bases del Partido Popular madrileño. Su juventud, pues también puede jugar en su contra por entender que nunca ha tenido un cargo de mucho peso dentro de la formación y que tendría poca experiencia gobernando. Aspectos negativos, pues quizás que nunca ha estado en primera línea del partido, por lo que algunos pueden criticar que le falta ambición. Y por último, y muy importante, el caso de su máster, que le convalidaron muchas asignaturas y no está del todo cerrado. No, yo estaba esperando a ver si había algún proyecto que me representaba y como no ha sido así, yo ya empieza el plazo para presentar las candidaturas, creo que también no podíamos dar el mensaje a los afiliados de que nadie quiere liderar el partido. Yo creo que hay pocos honores en los que yo pueda pensar mayores que liderar el partido al que he dedicado la mitad de mi vida y sobre todo, que modestia aparte, que hemos transformado a España en 2 ocasiones y sobre todo que cuando hemos gobernado a la gente le ha ido mucho mejor. El siguiente candidato es José Ramón García Hernández. Es el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso y también es diputado por Ávila. Evidentemente, en su contra tiene pues que no es nada conocido de cara al público, aunque él dice que es el candidato de la militancia. Tiene un brillante currículum diplomático, pero quizás eso puede jugar en su contra, ya que los asuntos internacionales no son lo ideal para liderar el PP nacional, por lo que le faltaría pues experiencia. Y eso sí, tiene muy claro que el PP tendría que recuperar esos valores conservadores, esos valores tradicionales y valores liberales y cristianos. Un reproche que los votantes podrían hacer mucha presión sobre ello. Soy el candidato de la ilusión y de los afiliados, que eso es lo más importante y por lo que estoy aquí. Pero es un momento histórico y también un momento por el que pasa el Partido Popular. Y la sociedad ha cambiado y necesita un nuevo Partido Popular. Para mí España está en una encrucijada histórica. Yo creo que la moción de censura es el último punto de una lectura de estirar la Constitución del 78. Yo espero que el día 5 de julio, que es mi cumpleaños y lo pienso celebrar contando votos, el que salga elegido con un voto más, ese sea el presidente del Partido Popular. Y vamos ahora con José Manuel García Margallo, un candidato bastante fuerte, ya que ocupó el Ministerio de Asuntos Exteriores durante 5 años, por lo que tiene mucha experiencia y conoce bien el funcionamiento del partido. Podríamos decir que tiene mucha credibilidad porque siempre ha sido muy duro y muy firme contra la corrupción de su partido. Nunca se ha mordido la lengua. Y en su contra, pues le puede pesar que ya hace 2 años que ya no está en esa primera línea de la política y de hecho tiene 73 años. Muchos pueden considerar que ya es demasiado mayor para enfrentarse a los nuevos retos que exige el Partido Popular. Sí, pero quiero ser presidente del PP para ser dentro de 2 años presidente del gobierno. Yo he adquirido compromisos con mucha gente que me está avalando, que así como los cristianos en las catacumbas, porque aquí los poderes provinciales no han dado ningún tipo de instrucción. Vamos, la instrucción que han dado es la de quedarse quietos y yo me he comprometido con ellos porque ellos se han comprometido con este programa. Y ya por último, candidato sorpresa y de última hora, José Luis Bayo, el expresidente de Nuevas Generaciones del PP valenciano. Es un militante que quiere reformar totalmente el partido, por lo que evidentemente pues no tiene experiencia previsible y su candidatura pues tampoco tendrá un largo recorrido. No hemos podido rellenar ni los pros ni los contras mientras no le conozcamos un poquito más. Muchísimas gracias, María. Y tenemos conexión telefónica con uno de los hombres del día, uno de los candidatos a presidir el Partido Popular, José Ramón García Hernández, portavoz del partido en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y diputado por Ávila. Señor García Hernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que me llame el señor García Hernández me hace muchísima ilusión. Porque me hace mucha ilusión hablar contigo, Alba. Buenas noches. Muy buenas noches. Antes de nada, ¿cuáles son los principales valores que ha perdido, el Partido Popular y que debería recuperar? Bueno, ya sabe que mis amigos me llaman Joserra. Y con esto es con lo que vamos. Lo que hemos perdido es no tener la capacidad de hacer una política reconocible y una política moderna para ganar la centralidad de nuevo. Y una política que tiene que estar totalmente inspirada en los valores liberales, que es la libertad, que es una de las enseñas de lo que ha sido el Partido Popular, la reforma permanente, pero la creación de empleo, las apuestas por los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y los trabajadores comprometidos. Otra de las señas de identidad claves es el pensamiento conservador que forma parte también de nuestro ADN y que se materializa en una frase, es esa España que nosotros queremos legar a nuestros hijos respetando la España que nos dieron nuestros padres y mejorarla. Y la tercera es el humanismo cristiano que pone en el centro a la persona, sus inquietudes, sus debilidades y la solidaridad que necesita.
Y esas tres patas son las que han hecho todos los partidos de centro-derecha del mundo, la actualización de su pensamiento para confrontar la modernidad. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular. No se trata de volver hacia atrás, se trata de que las respuestas sean absolutamente modernas, inspiradas y reconocibles en estos valores. Hablemos ahora de propuestas en concreto. Si usted es elegido finalmente como presidente del partido, ¿cuál será su política de cara a medidas como memoria histórica, LGTBI o el aborto? El recurso este último lleva casi 8 años paralizado en el Tribunal Constitucional. Pues yo creo que hay que ser muy osado con las medidas y muy valientes. No puede ser que la única ideología que tenga adeptos ahora mismo y contra la que no se puede decir nada, la ideología políticamente correcta, sea la LGTBI. Todos los colectivos deben tener los mismos derechos, no unos más y unos menos. Y sobre todo algo que querían traer en la ley de Podemos al Congreso, no se podía discrepar, ahogar la libertad. Es algo que va más allá de lo que puedan ser los derechos de los colectivos. Yo creo que el aborto también hace falta un debate, porque yo entiendo que cuando nos revisiten en el siglo XXII, pensarán que la gente del siglo XXI se equivocó, no fue valiente en plantear el debate del aborto. Pero el aborto estaría mal enfocado si creyéramos que con una ley estaría terminado el problema. Al aborto lo que tenemos que procurar son planes de maternidad, es decir, que la persona que tenga un embarazo no deseado no sea la única opción el aborto. Y eso irá cambiando esa cultura de la muerte que se ha instalado por una cultura de la vida, de defensa de la vida y de los derechos del no nacido. Pero tenemos que abundar sobre todo en esos planes de maternidad, en cambiar las leyes de adopción, de acogimiento y acompañar y con medidas económicas. Hizo un plan extraordinario en Castilla-La Mancha durante el gobierno de María Dolores de Cospedal en ese sentido. ¿Y cuál era la otra pregunta, Alba? Perdón. Sí, también que cuál será su política de cara a otras medidas como por ejemplo memoria histórica. La memoria histórica yo considero que ahí hay un derecho de muchas familias que han tenido durante muchos años perdidos a sus familiares y agraviados a sus familiares. Eso hay que entenderlo muy bien y colocarlo. Pero otra cosa es el salto cualitativo ideológico que no va a permitir reconciliarnos con nuestra historia. Esa reconciliación con nuestra historia, hay otros países que lo hacen de otra forma. Los ingleses, en cuanto no tienen una victoria, son solo derrotas, pues las callan. Los franceses, al contrario, siempre hablan del grandeur. Y España no sabe reconciliarse con su historia. Y eso es lo fundamental. Somos una democracia joven, pero tenemos que saber reconciliarnos con nuestra historia. Y una historia, si de verdad es objetiva, no hay vencedores y vencidos. Se acepta lo bueno y lo malo que tiene la historia. Hablando de memoria histórica, estos días estamos viendo las primeras medidas de Sánchez, Sanidad Pública Universal, el Aquarius, Valle de los Caídos. ¿Podríamos decir que sus medidas atienden a movimientos de una campaña de marketing populista y puro postureo? Perdón, no lo entendí bien. Sí, que las medidas que estamos viendo de Sánchez se atienden a una campaña de marketing, simplemente para la foto. Totalmente. Mire, las 4 medidas que ha tomado Pedro Sánchez en estos días, la primera, la del Aquarius, la segunda, la de las concertinas, la tercera, la de la sanidad universal y la cuarta, la de Franco, yo espero que la quinta sea una medida que por lo menos favorezca a los españoles, porque las otras 4 no han pensado en ninguno de los españoles y no ha hecho política. Y es una vergüenza que un presidente del gobierno se dedique a los gestos y no pase a hacer política. No podemos estar así 2 años, España no se lo puede permitir. La crisis económica internacional sigue en ciernes y hay que seguir reformando, porque si no los que van a pagar la barra libre de estos gestos son siempre la gente más débil en el mercado laboral, la que volverá a perder su empleo. Y hace falta un poco de seriedad. Y eso es lo que hay que exigirle a Pedro Sánchez. Hay que ser muy firme, porque este gobierno, si no, nos va a estar mandando cortinas de humo, trucos de malabarista, y no hará nada de política. Pues Joserra, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Para mí es un grandísimo placer hablar y si te atreves a contar de qué nos conocemos, pues mucho mejor. Pues mi profesora en la universidad. Espero verle sentado aquí muy pronto. Gracias. Ya me gustaría mucho, Alba, y enhorabuena también por este progreso profesional. Enhorabuena. Gracias.
8:15 de la mañana, Iñaki Urdangarín ingresaba en la prisión de Brieva, en Ávila. El plazo para entrar en la cárcel terminaba hoy a las 12 de la noche para hacer frente a la condena del Tribunal Supremo de 5 años y medio por el desvío de fondos públicos del Instituto Nos. Fue el pasado miércoles cuando el exduque recibía la orden en la Audiencia de Palma de que tenía un plazo de 5 días para ingresar en un centro penitenciario. Centro que el propio Urdangarín ha podido elegir entre los 82 españoles, ya que así se lo ha permitido la justicia española. Y nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos. Allí se encuentra Marta García Villanueva. Marta, muy buenas noches. ¿Por qué ha elegido esta prisión en Ávila y cómo han sido sus últimas horas antes de entrar en la cárcel? Buenas noches, Alba. Pues el exduque de Palma llegó anoche a España desde Suiza y, como era de esperar, sus últimas horas las ha pasado pues con su esposa y con sus 4 hijos. La familia ha pasado gran parte del fin de semana en un hotel discreto de Ginebra para mantenerse alejado de la presión mediática. En cuanto a la cárcel escogida por el cuñado de Felipe VI, nuestro rey, es la cárcel de Brieva, a 10 kilómetros de Ávila y relativamente cerca de Madrid. Y esta es una de las razones por la que esta ha sido la cárcel escogida, porque para la infanta es fácil y es cómodo volar desde Ginebra hasta Madrid y acceder desde Madrid a la cárcel porque se encuentra bastante cercana. Además, se trata de un centro penitenciario exclusivamente para mujeres, pero que tiene un pequeño módulo especial para hombres que actualmente se encuentra vacío. Esta es otra de las razones por las que ha elegido Urdangarín esta cárcel, para evitar posibles conflictos con otros presos masculinos. Y de hecho, también cumplió condena en esta prisión el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y lo hizo en este pabellón prácticamente solo, ya que era el único preso masculino en su época. Además, cabe destacar también de esta cárcel que está completamente alejada de la civilización. No hay viviendas, no hay comercios a su alrededor, está completamente aislada. Y por último, que es la cárcel más fría de España, aunque es verdad que el año pasado, en 2017, se hizo algunas reformas en las instalaciones del agua caliente, de la calefacción y del gas del centro. Poco después de que la Audiencia de Palma comunicase a Iñaki Urdangarín su ingreso en prisión el pasado miércoles, el duque de Palma embarcaba con rostro serio y cabizbajo en un avión de EasyJet en dirección Ginebra, donde tiene fijada su residencia. Es en la ciudad suiza donde ha pasado sus últimos días antes de ingresar en prisión este lunes. Unas imágenes muestran a Urdangarín llegando escoltado al aeropuerto de Palma y pasando los controles por la zona de acceso restringida, donde enseña su pasaporte y se despide de los 2 escoltas que la acompañan. Pasaporte, por favor. Ya en el avión, el marido de la infanta Cristina ocupa el asiento del pasillo en la fila 3, donde no puede ser visto por el resto de los pasajeros. En la terminal suiza le espera la infanta Cristina, que ese día cumplía 53 años, acompañada de varios escoltas y 2 vehículos conducidos por agentes de policía española encargados de la seguridad de la hermana del rey. Sin pasar por casa, la familia se va a cenar a un restaurante para celebrar el cumpleaños de la infanta y pasan la noche en un hotel cercano para evitar los focos de las cámaras. Finalmente, Urdangarín regresa el domingo por la noche al aeropuerto de Madrid-Barajas para este lunes ingresar pasadas las 8 de la mañana en la prisión de Brieva, donde cumplirá una condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nos. Hablamos de todo ello con el director de OK Diario, Eduardo Indal, que ya saludamos. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta mañana Diego Torres ha solicitado el indulto para esquivar su condena. ¿Con qué argumentos lo pide mientras que Urdangarín no lo hizo? ¿Tiene posibilidades reales de que se lo concedan? Bueno, la verdad es que el argumento del señor Torres es la jeta, la patilla que tiene. Es decir, yo creo que ese recurso tiene entre 0 y ninguna posibilidad de prosperar, pero hay que decir también que cuando tienes un abogado desahogado a tu lado, como es el señor Peters, pues él es capaz de hacer cosas como esta o como otra cualquiera. Pero vamos, el señor Torres va a ingresar inmediatamente en prisión y, en fin, esto no deja de ser una patochada procesal. ¿Veremos a Urdangarín cumplir su condena íntegra o podrá disfrutar de permisos para salir de prisión dentro de muy poco tiempo? Bueno, el señor Urdangarín pues se le va a aplicar las generales de la ley penitenciaria y el señor Urdangarín pues yo creo que en 1 año y medio más o menos pues tendrá derecho a permisos penitenciarios como cualquier otro preso que estuviera en su misma situación. Por tanto, no va a haber ningún trato de favor porque es imposible, porque está tasado, y lo contrario sería un acto de prevaricación, y los actos de prevaricación pues acaban en los tribunales y con condenas. Por tanto, yo creo que será igual que cualquier otro recluso.
Hemos visto a Urdangarín entrar en prisión, pero eligiendo un centro penitenciario en el que estará en solitario. ¿Podríamos decir que la justicia española actúa igual para todos los españoles o el cuñado del rey tiene un trato privilegiado? Bueno, en este caso sería Instituciones Penitenciarias quien ha otorgado un trato de favor, un trato de privilegio al señor Urdangarín. Lo que es cierto es que el señor Urdangarín podría haber estado en condiciones de seguridad absolutamente garantizadas en cualquier otro centro penitenciario de España. Ha habido otros personajes muy importantes de este país que han estado en prisión y jamás han tenido ni han sufrido ninguna agresión porque estaban aislados. Ahora tenemos a los golpistas catalanes que están en prisión y ninguno de ellos puede decir que haya sido agredido por otro interno, y por tanto es evidente que aquí ha habido un trato de favor. Yo creo que el señor Urdangarín, por ejemplo, que venga de Suiza y le recojan escoltas, a mí me parece bien para que se garantice su seguridad, porque no podemos estar al albur de la ley de Lynch en un país democrático, pero de ahí a tener una cárcel exprofesos solo para él, pues me parece que media un abismo, y a mí me parece un pequeño gran escándalo. En fin, salvando las obvias distancias, esto es como lo que pasó con don Pablo Escobar en Colombia hace casi 30 años, ¿no? Que en lugar de cumplir condena en un presidio normal, pues se le hizo una cárcel para él solito, y esto ya ocurrió con Luis Roldán, ocurrió con Goñi Tirapú, y esa cárcel no se había utilizado, esa cárcel de mujeres jamás se había utilizado antes para hombres, salvo, insisto, esos dos casos. Ayer veíamos al juez José Castro asegurar en una entrevista que el abogado de la infanta Cristina le propuso reunirse en secreto. ¿Das credibilidad a su relato? Y si es así, ¿consideras que el equipo de la familia de la hermana del rey intentó presionar al juez del caso Nos? Bueno, la verdad es que eso, lo que contaba el juez Castro en El objetivo de Ana Pastor, es rigurosamente cierto. Nosotros incluso en algún momento lo desvelamos en alguno de nuestros libros, y esa propuesta pues efectivamente se llevó a cabo. Esa propuesta consistía en que el señor Roca se quería ver a solas en la finca de un tercero con el señor Castro, y el señor Castro lo que le dijo es: perfecto, yo me reúno con usted, pero en mi despacho profesional. Esto de esconderse como si fuera el uno un mafioso y el otro un juez corrupto, pues es algo sencillamente impresentable. Y el juez Castro, que es una persona honrada, pues denegó esa petición, como no podía ser de otra manera. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario. Abrimos página internacional porque ya sabemos quién es el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Este ha obtenido un 54% frente al 42% de Gustavo Petro. El voto en blanco que propugnaba Sergio Fajardo solo llegó al 4%. La participación no bajó mucho respecto a la primera vuelta, un 48% frente al 54% en el pasado mes de mayo. Duque fue elegido con un discurso duro contra el acuerdo de paz con las FARC firmado en noviembre de 2016 y al que ha prometido hacerle modificaciones. Analizamos el futuro colombiano con el miembro de la delegación española en la misión de observación electoral en Colombia, Iván Espinosa. Señor Espinosa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas tardes aquí desde Colombia. Buenas tardes. ¿Qué cabe esperar del nuevo presidente respecto a su política contra las FARC? Bueno, el presidente ayer tuvo un primer discurso después de victoria bastante conciliador. Habló de hacer una Colombia para todos los colombianos, de no distinguir entre aquellos que habían votado y los que no. Sin embargo, también fue muy claro en cuanto a que iba a modificar algunas de las concesiones que había hecho las FARC. Yo creo que cabe esperar un presidente moderado, un presidente optimista, pero un presidente que también recordará a las víctimas y, sobre todo, defenderá la memoria, dignidad y la justicia de las víctimas de las FARC. Pues Iván Espinosa, desde Colombia, muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir ya, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, buenas noches. Y nosotros, como decimos, nos despedimos ya. Les dejamos, como siempre, con el tiempo, tiempos modernos y el gato al agua. Mañana a las 8:30 con más información. Que tengan una buena noche. Último día de la primavera y lo hacemos con tiempo tranquilo, soleado y estable en la mayor parte del país, además de caluroso. Eso sí, tendremos algo de nubosidad en puntos del Cantábrico por la mañana. No descartamos incluso que en el Cantábrico más oriental pueda caer alguna gota a primeras horas, y en el resto sol con presencia de algunas nubes altas en puntos del norte peninsular y también al norte de las Islas Canarias. Atentos al viento, soplará con fuerza, lo hará con rachas importantes en áreas del estrecho. De hecho, allí tenemos aviso de nivel amarillo por
rachas que pueden alcanzar hasta los 80 km por hora o los 75 km por hora en Cádiz. Viento fuerte también en la costa de Girona, en Baleares y también en la costa atlántica gallega. Las temperaturas seguimos pasando calor a pesar de que las máximas van a bajar ligeramente en puntos de Andalucía y de Extremadura. Estaremos en valores en Córdoba, Badajoz o Sevilla que estarán en 37 grados. En áreas del centro estaremos por encima de los 30 y ambiente más fresco a orillas del Cantábrico. Y mucha precaución con la radiación ultravioleta, tenemos valores extremadamente altos en Canarias y muy altos en el resto de España.